Espero que no nos traigan balas hasta que explota. Pero de todas formas van a pasar una semana los convites, ¿verdad? Si estudiaran como práctica, Clases en verano, ¿cómo en las noches? durante el día ahora está están en elecciones electorales. El lunes literalmente he pasado gritando porque cada vez había una banda de un frente, de allá venía otro frente con banda, con gente, petardos. Y yo creo que lo último que les interesa a los candidatos, creo que hay 7 o 20 candidatos a rectores, es la academia. Lo último. Pero por el mismo hecho de que tenemos, hay 2 hospitales en la Plaza Sí, Azul. dos, el San Pedro, el de Niños hay 4. Hay 4. Y aquí lo venden como si fuera tal. Hay una ordenanza municipal que prohíbe cualquier acto de esta naturaleza 500 metros a la redonda de unidades educativas, universidades, de unidades hospitalarias, 4. Yo me he cansado de pelear. Venía aquí al presidente del Consejo Municipal, David Herrada. Ya pues David Silo, es que la tradición, la costumbre y el discurso por eso andamos como andamos. Pero que alguna vez, antes de que yo estudié acá, estudiaba en la si decía la diferencia es que a la hora de ir no huele una mosca en el pasillo. En cualquier universidad. Acá, más difícil. La semana que estuve afuera estuve en la UNAM. El evento era en la UNAM para morirse de envidia positiva. Primero el campus debe tener, que les digo, unas 500 hectáreas. Son distancias desde el Instituto de Investigaciones hacia una facultad, es una ciudadela, unos jardines bien resguardados, hermosos, ¿no? Las bibliotecas, las aulas, el equipamiento, como dicen, no huele una mosca, hay todas las comodidades, tecnología. Digo, de aquí a unos 500 años será que en Cochabamba tengamos una universidad. Pero aquí miren,
y el más importante. Yo lamento mucho, ya podíamos cerrar el lunes, yo tenía que llegar, pero el camino se me presentó un imponderable que me impidió llegar, entonces les mandé el mensaje faltando 15 minutos porque estaba en camino. Porque es la última clase de avance, estamos terminando la materia. Y por lo tanto, hoy día yo no he pasado por los otros cursos. He estado en aulas revisando trabajos prácticos y a los alumnos de hecho preparen el examen. De hecho, la siguiente semana ya no avanzamos, porque terminamos hoy el avance, 17 temas. Entonces, aprovechen la hora de clase para ir preparando, afinando su resumen que hasta ahora ya habrán preparado. Les tengo la mala noticia de que los trabajos globalmente no están bien. No encuentro el desarrollo de... No es que no tienen, no quieren lanzarse a hacer un análisis crítico valorativo, pero con rigurosidad académica, con profundidad. Porque si yo hago un análisis crítico del sentencia, tengo que decir, esta norma no fue aplicada, no fue correctamente interpretada, pudo haber aplicado esta jurisprudencia, no lo hizo, sobre esto la doctrina dice, no, dice, estaba bien por estito, estuvo mal por esto, pero eso termina siendo un comentario, no un análisis académico. Y lo que les estoy pidiendo es que empiecen a desarrollar esa habilidad, esa capacidad de hacer un análisis crítico valorativo, porque van a necesitar como abogados. De lo contrario van a ser, miren, anécdotas, no sé cómo tomarlo. Me pasó hace unos años, póngale 10 años, ya recibí una llamada y me decía, he sido su exalumno, soy abogado, quiero que me reciba. Y yo siempre ando muy atrás, le digo, mire, por ahora no, porfisitos así. Venga, a tal hora. Entra, se sienta, me saluda, me dice, mire, profesor, han iniciado un proceso coactivo contra mi cliente, coactivo siguiente, ya. Y no han notificado a sus padres que eran los garantes hipotecarios, ¿de acuerdo? Y ha sacado la sentencia, y en ese interín, en el tribunal del que usted ha sido parte, han sacado una jurisprudencia en el sentido de que tienen que notificar al garante hipotecario. Pero es lógico, si le van a rematar la casa, tienen que decirle que vamos a rematar la casa. Y entonces he presentado un incidente de nulidad de la sentencia, ¿sí? Y el juez anulado. ¿Sí? Yo he apelado, ¿sí? He apelado. ¿Por qué? Porque el juez no puede revocar su sentencia cuando ya se ha dictado. ¿Para qué pidió la nulidad? El tribunal ha confirmado la sentencia y quiero hacer una parte. Le digo, oiga colega, se me perdió, se me borró la mente. Es 28 de diciembre. No, pues, doctor, ¿cómo va a decir? Que usted me está haciendo una inocentada. Si usted le dice al juez, ha violado mi derecho, reponga, el juez le responde. Ahora se va a poner a llorar y mire, he pedido que me devuelva mi derecho y me lo devuelve. Y por eso impugno. ¿Qué le pasa? Es como que, ¿por qué me ha tocado la lotería? No le devuelvo la plata. En cuarto curso les he impartido recurso directo de nulidad. Y siempre les daba casi comidito, hagan esta acción. Llego al tema recurso directo de nulidad y digo, ustedes se buscan el tema hipotético, pueden consultar sentencias, sacar la problemática y sobre esa base armar, porque presentan el trabajo. La mayoría agarran un caso de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Santa Fe, donde al actual rector hace años le sometieron a un proceso por plagio. ¿Saben qué es plagio? Okay. Lo sancionaron con destitución. Él apeló ante el consejo confirmó, presentó amparo, le denegaron. Sacudió al jefe departamental de trabajo porque lo destituyeron pidiendo reincorporación.
Y el jefe departamental de trabajo ordenó la reincorporación. La universidad impugnó ante el ministerio confirmó. La universidad planteó recurso directo de nulidad, denunciando que, siendo autónoma la universidad, el Ministerio de Trabajo no tenía competencia. El tribunal le dio la razón. Es discutible, pero le dio la razón. Agarran esto. 4 grupos porque hacen trabajo igual que usted sepa. 3 orientan bien, uno hace plagio textual, le pongo 0. El otro hace más o menos el trabajo y el otro se esfuerza. Y un quinto grupo presenta el mismo caso, pero a nombre del rector. ¿Y qué dice? Me sometieron a un proceso por plagio, me destituyeron, apelé, confirmaron, presenté amparo, me denegaron, sacudí al ministerio, ordenaron su incorporación en la jefatura, la universidad impugnó y el ministerio impugnó, y el ministerio no tenía competencia para hacer eso. Por tanto, planteó recurso directo de nulidad. A ver, si le beneficia la resolución, lo va a impugnar para que pues modifiquen. No. Inocentada la ley. ¿Por qué? Porque no quieren razonar. Es un tema de lógica política, de sentido común. Si la resolución te favorece, ¿cómo vas a impugnar? Si consideras que no tenía competencia, ¿para qué fuiste? Es igual que el abogado. Así estamos. Por eso la justicia está como está. ¿Se han enterado de la sentencia última de lo pluridireccional? No hay elecciones judiciales en 5 departamentos. Lean la sentencia. Sí, la mañana me lo pasaron y me distrajo porque vine a terminar de hacer las evaluaciones del trabajo. No, pues, la prensa llamó enseguida, un rato antes de comentario, tengo que leer la sentencia. Son 79 páginas. Pero gran parte es chala, decimos en ganadería, el maíz seco, ¿no?, que le damos al ganado. Chala. Así todo el fundamento, absolutamente contrario. Dice que un principio para la elección de toda autoridad electa es la idoneidad profesional. Para un diputado ahora hay que tomar examen de competencia. Para un concejal, no. Segundo, la pregunta, ¿y cómo ustedes entraron por la ventana? Porque ustedes no los evaluaron. ¿Qué es? ¿Y saben por qué es? Han calculado, los que han hecho la sentencia son uno del Beni, otro de Palma. O sea, han dejado desierta, por lo tanto, no se realizan las elecciones en esos departamentos. Le han incluido Cochabamba porque el que iba a ganar, que tenía potencialidad, es un probo y ellos no van a poder manejar lo mismo el de Tarija y el de Santa Cruz. Con esa sentencia ellos quedan autoprorrogados sin límite. Y es la sala donde evidencias sobran así por quintales, cobran cada sentencia. Hay grabaciones, hasta se han hecho grabar, son tan torpes, que han llamado y les han grabado, dicen, ¿en cómo? $1 millón. 3 sentencias en cómo, ese es el igual. Los 3 casos que tienes los sacamos en cómo, pero por $1 millón. ¿En qué estamos? ¿Ante jueces o ante una mafia? Creo que Corleone se quedó chico. Al Capone, piojo tuero. ¿Y saben dónde está el origen? Acá. Donde dejamos pasar trampas, como que me han plagado. Yo no. Yo en eso pueden odiarme, estoy dispuesto. Pueden echarme tomates podridos, estoy dispuesto. Porque no estoy para conseguir amigos. Si hay amigos será porque realmente quieren que valga. No por posesiones, pero yo no podré. Saben ustedes esa mala fama. Años pasados encontraba a alguien con chanchullo, yo iba. Cada anécdota que tengo, algún rato voy a
escribir más. Pero bueno, ok, ya nos han dado y aprovecharemos. Estoy mirando ya los que hacen campaña para retornar. Me voy a hacer al Shakir, sordo, mudo, ciego, ¿saben qué? A ver, retomamos. Estamos, por si acaso, analizando la unidad temática de los gobiernos de las entidades territoriales departamentales. En la anterior clase ya les he explicado qué son las entidades territoriales autónomas y les he explicado que eso es como consecuencia de que Bolivia ha adoptado un modelo de organización en el orden de la distribución del poder político de Estado unitario pero descentralizado bajo la modalidad de autonomías. Entonces, para entender eso, he partido por explicarles qué es la descentralización, señalando que es una distribución territorial del poder político para evitar que la centralización genere despotismo, verticalismo, autoritarismo. Y también, como parte de eso, les he descrito que en el mundo entero hay dos modelos con dos niveles de distribución territorial. El mínimo que genera el Estado unitario centralizado, donde no hay una verdadera distribución territorial, todo se concentra en un punto geográfico. Ejemplo, Bolivia antes de la reforma del 2009. El otro es de nivel máximo, una distribución efectiva territorialmente del poder que genera como modelo de Estado el Estado federal. Les he descrito qué es el Estado federal. Y les he mencionado que entre estos dos niveles hay uno intermedio, nivel medio, que supone un Estado unitario, pero descentralizado. Ojo, pero descentralizado, donde se crean unidades territoriales con potestad gubernativa, pero no con soberanía. Si fuera soberanía, pasamos al federal. Entonces, es un Estado unitario descentralizado y hay diferentes modalidades de descentralización. Hay la modalidad de crear gobiernos regionales, es el caso de Italia. Hay una modalidad de crear gobiernos departamentales, es el caso del Perú, el caso de Colombia. Hay la modalidad de crear gobiernos autónomos con entidades territoriales autónomas. El modelo es España, de donde nosotros hemos asimilado. Bolivia ha adoptado este nivel intermedio, es un Estado unitario descentralizado, pero dejando en claro que como característica sigue teniendo una soberanía nacional, un poder constituyente, una sola constitución, una sola legislación sustantiva procesal, pero luego una diversidad de normas porque ha creado entidades territoriales, departamental, regional, municipal, indígena, originario, a las que el nivel central les ha transferido una parte de sus competencias. Pero las competencias residuales referidas al ámbito administrativo para satisfacer y lograr el desarrollo humano sostenible sustentable. Porque competencias referidas a la justicia, a la seguridad interna y externa, a la explotación de recursos naturales estratégicos, la política monetaria, la política bancaria, es una competencia privativa del nivel central, que no puede ni transferir menos delegar. Esa es la única. Entonces, como es autonomía, el artículo 272 define qué alcances tiene la autonomía. Y tiene tres alcances. En el ámbito constitucional, la autonomía significa el reconocimiento que hace el Estado a las entidades territoriales autónomas, departamental, regional, municipal, indígena, la capacidad de organizarse y autogobernarse. Es decir, la capacidad de organizarse adoptando una norma básica que es el Estatuto Autonómico con la Carta Orgánica, la capacidad de elegir a las autoridades por voto y la capacidad de gobernarse a través de esas autoridades. En el orden económico, la autonomía significa el reconocimiento que hace el Estado a esas entidades territoriales autónomas de la capacidad de administrar sus recursos. Recursos económicos que están constituidos por qué rubros,
Primero, sus recursos naturales, sus rentas provenientes de la explotación de esos recursos naturales. Luego, la transferencia del nivel central de recursos de coparticipación. De toda la recaudación tributaria, el 25% se distribuye. Se queda 75%, debería ser a la inversa. Además, el impuesto directo a los hidrocarburos, del que también hay una participación, el impuesto especial a los hidrocarburos, las donaciones, los préstamos, todo ese cúmulo son recursos propios. Y la entidad define cómo los invierte. Es decir, que el nacional ya no puede definir en Cochabamba qué hacemos con el recurso. Nosotros en Cochabamba decidimos qué hacer, en qué invertir. ¿Okay? Finalmente, en el orden político-administrativo, la autonomía significa el reconocimiento que hace el Estado a las entidades territoriales de la potestad legislativa y administrativa. Sí, de la potestad que tiene la entidad para, a través de su órgano legislativo del gobierno, emitir leyes departamentales o municipales, y si es indígena, originario, campesino, su derecho consuetudinario. Y además, la potestad de administrar recursos a través de la planificación, elaboración del plan departamental o plan municipal, que responderá al plan nacional, la elaboración de del plan operativo anual, el presupuesto. Eso comprende la autonomía. Eso deberíamos hacer en cada entidad territorial. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? La respuesta, lamentablemente, no. Seguimos dependiendo del nivel nacional. El nivel nacional no nos quiere soltar, como el papá que no quiere dejar libre a sus hijos. Y los hijos que son dependientes, dicen, me voy a ir al departamento, me voy a alquilar. Dice, papá, ¿me ayudas a pagar el alquiler? ¿Puedo usar tu auto? ¿Me prestas tu teléfono? Mamá, ¿me lo planchas la ropa? Entonces es un independiente dependiente. Así estamos con la autonomía, no la estamos ejerciendo a cabalidad. Ok. Sobre esa base, entonces, en el Estado plurinacional de Bolivia tenemos diferentes gobiernos. Hay dos niveles, el nivel central, el nivel subnacional. Nacional, subnacional. Pero en conjunto tenemos el gobierno nacional, que ya hemos conocido, se ejerce con 4 órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, 4 órganos constitucionales como el Contralor, el tema de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y Procurador General. Luego tenemos el gobierno autónomo departamental con 2 órganos, legislativo, ejecutivo. En ese gobierno no hay judicial ni electoral porque eso es competencia nacional. Luego tenemos el gobierno autónomo regional para aquellas entidades territoriales regionales que puedan conformarse. A la fecha tenemos uno, es el Chaco en el departamento de Tarija. El gobierno autónomo municipal, es decir, gobiernos autónomos municipales. Saben que Bolivia tiene 329 municipios, en cada municipio hay un gobierno autónomo con un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. Finalmente, Bolivia tiene los gobiernos autónomos indígena, originario, campesinos. Pues como verán, tenemos en total 5 gobiernos. Un gobierno nacional, 4 subnacionales. Ahora, los gobiernos subnacionales, departamental, regional, municipal, indígena, se encuentran en un mismo nivel jerárquico. Ninguno está por encima de otro, ninguno se antepone. Por eso tienen su propia estructura jurídica, su propio ordenamiento jurídico y la organización de ese ordenamiento jurídico. Ahora, el ejercicio de esta autonomía se sustenta y fundamenta en principios constitucionales que están proclamados por el artículo 270 de la Constitución. ¿Cuáles son? La unidad. Es decir, somos un Estado unitario, descentralizado, por lo tanto, las entidades autónomas no son soberanas, autónomas, solo capacidad de autogobernarse en el marco de la unidad nacional, por lo tanto, de la Constitución y la legislación nacional. El segundo principio es el principio de la voluntariedad. ¿Qué significa este principio? Significa que cada entidad territorial
ingrese voluntariamente al proceso de implementación de la descentralización. Esto tiene la siguiente historia, les recuerdo rápidamente, porque ustedes ya deben de conocer. El año 2005, cuando se adelantan las elecciones, debería ser el 2007, fruto de la crisis se adelanta, don Evo Morales Ayma hace su campaña junto a su candidato vicepresidencial, Álvaro García Linera, entre otras cosas, ofertando la descentralización, porque en la crisis de octubre se interpeló, entre otras cosas, al viejo Estado unitario centralizado, desde las regiones impugnables, es un viejo modelo, además de la demanda de inclusión social, de recuperación de recursos naturales para el Estado frente a la capitalización, la redistribución de la riqueza, que eran viejas demandas, se planteaba la demanda de descentralización. Entonces Evo Morales ofreció eso. Es más, su candidato a vicepresidente hizo caballo de Troya, hizo su campaña desde un programa Pentágono de PAT, donde hablaba de autonomía. Pero cuando ya es gobierno, Santa Cruz plantea la propuesta de hacer la descentralización bajo la modalidad de autonomías departamentales. Y como Evo Morales perdió las elecciones en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, se opone y los acusa de separatistas. Dice, los Camas quieren separarse, quieren independizarse, crea un fantasma. Entonces, eso supone que se echa para atrás, retrocede en su planteamiento. Y se lo plantean y dicen, hagamos una consulta popular. De acuerdo. Julio del 2006 se consulta al pueblo. ¿Está de acuerdo con implementar la descentralización bajo la modalidad de autonomía? Sí, no. El sí gana en 4 departamentos, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija. El no gana en 5, donde ganó Evo Morales. La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba. Bueno, en Cochabamba era natural que gane el no ganaría el sí. ¿No? Dicen que el cochabambino es dialéctico, ¿saben por qué? Porque la contradicción lleva en sí mismo. Cuando desmaya no vuelve el sí, vuelve el no para oponerse. El cochabambino pregunta, ¿qué están discutiendo? ¿Para qué? Para oponerse. Entonces tenía que ganar el no. Mentira, eso es puro chiste de los chuquisaqueños. Entonces ganó en los 5. Y esto dio lugar a que en el debate dentro de la Asamblea, como el MAS tenía mayoría, se opusieron a la autonomía. Finalmente, después de mucho debate, aceptaron muy tímidamente la autonomía en el texto que se aprobó en el pueblo. Pero pusieron que la implementación será gradual en los departamentos que dijeron. Ellos si quieren entran, si no quieren morir. Fue tan duro el nacimiento de la autonomía que la oposición bloqueó el avance de la reforma para que las organizaciones internacionales mediaran. Ojo, si recuerdan, estos 4 departamentos crearon un proyecto denominado la Media Luna. Una media luna que se convirtió en luna creciente porque a los 4 se sumó Chuquisaca por un error político de Evo Morales. ¿Qué pasó? Los de Sucre plantearon a la Asamblea que en la Constitución proclame la capitalía plena de Sucre, capitalía de la República. Yo les dije es locura plena, no es capitalía plena. ¿Por qué? Pues entienden amigos del Comité Interinstitucional. Porque es imposible hacer sede de gobierno en Sucre, el sector rural. Ustedes saben que en principio era sede de gobierno. Con la revolución federalista, en el final del siglo XIX se llevan a La Paz la sede de gobierno. Recibí 380.000 burócratas, no había espacios. Entonces ellos me dijeron, no, es estrategia. En Bolivia la lógica de la negociación es que si quieres 5 tienes que pedir 10. Vas negociando para llegar a 5. Entonces lo que nosotros queremos es negociar una compensación económica, hacer que la Contraloría se venga a Sucre, que el órgano electoral se venga a Sucre, porque ahora solo el judicial genera movimiento económico para la universidad. Cuando hay vacación judicial y hay vacación en la universidad, las calles de Sucre no tienen población. Son
es cuando plantean en La Paz su alcalde Juan del Granado, Juan Sin Miedo, que da miedo, convoca a la marcha del millón y se organizan rechazando la pretensión de Sucre. No vamos a perder la sede de gobierno. Y Evo Morales hace un cálculo electoral, dice, a ver, ¿cuántos votos hay en Chuquisaca? 180.000. En La Paz, 1.300.000. Apoyo a La Paz, listo. Chuquisaca se pone en contra y pasa a la media lucha. Y Cochabamba también pasa a la media luna. Si recuerdan, el actual alcalde era prefecto. En un acto público, por lapsus, dice: adelante Santa Cruz con su independencia. El 8 de enero de 2007 se vienen los movimientos sociales a Cochabamba. Toman la prefectura y le ponen fuego. ¿Se acuerdan? Al prefecto lo sacan por la puerta trasera porque lo querían estrangular un poco más, colocar como a Villazuela. ¿No? Toman la ciudad. El día 11 de enero, se recuerdan, los jóvenes deciden marchar, exigiendo que se vayan. Vienen desde Cala, las organizaciones van a su encuentro y se encuentran en el puente de Caracas. Y se da. Lo mandan a Cristian Urresti a golpes en la puerta de su casa porque estaban agrediendo al padre, sale a protegerlo y lo linchan. Y para compensar, hacen aparecer un cadáver muerto por arma de fuego, Ticacol. El peritaje dice que la bala entró cuando ya estaban muertos, trajeron muertos de sacao y luego hicieron el juicio al supuesto autor, le condenaron a 15 años, resultó ser un vecino mío, un mecánico, que luego está en la cárcel, salió y desapareció. En cambio, al autor de la muerte de Cristian Urresti ni lo identifican, nunca han juzgado, nunca han sentenciado. Está identificado, pero no les han dado la gana de juzgar. Así, la doble moral. Pero poco para contar. A raíz de eso, Cochabamba también se va a la media luna, por eso digo luna creciente. Si se acuerdan cuando los desarticularon con el referéndum revocatorio de 2008. Por eso no lo perdonan a Tuto Quiroga. Y luego viene la arremetida militar al gobernador de Pando con el tema del porvenir, a los de Santa Cruz con el tema del terrorismo y los van a desarticular. ¿Se acuerdan? Entonces, es la historia de por qué se ha puesto este principio de voluntariedad. Si se acuerdan, luego de aprobarse la Constitución, se hizo otro referéndum en 2009. En los 5 departamentos que dijeron no, ¿quieren echar a la autonomía? Todos dijeron sí, por lo tanto ahora todos son autónomos. Y este principio ya no tiene mucho sentido, pero sigamos viendo los otros principios. El principio de la solidaridad. Supone esto que en la práctica hay entidades territoriales que no tienen muchos recursos, municipales, departamentales, hay asimetría. Entonces los que tienen más tienen que aportar para crear un fondo de compensación territorial que se distribuye a los que tienen menos sobre la base de proyectos. Eso han hecho en España. Aquí no terminan de hacerlo. El gobierno no ha tenido interés de crear ese fondo donde aportan los que tienen más. Santa Cruz, Tarija, que recibió tanto por el gas, entonces ponen para aquellos departamentos que no tienen mucho. Eso supone la solidaridad. La equidad es que en la distribución de recursos a nivel nacional tiene que asignar más a los que tienen menos y menos a los que tienen más, que se aplique la proporcionalidad. El bien común supone que todo el accionar de los gobiernos autónomos tiene que estar orientado a satisfacer las necesidades, demandas de toda la población, no solo de quienes apoyan al gobierno.
Otro principio, el autogobierno. La capacidad que tiene cada entidad territorial de gobernarse por sí mismo, pero en el marco de las competencias que le asigna la Constitución. Reitero, no tiene soberanía. La igualdad, que supone tratar igual a los que son iguales, diferente a los que son diferentes en el tema de las entidades territoriales. El principio de la complementariedad, la complementación de los aparentes opuestos, supone la complementariedad entre Occidente y Oriente, entre el área rural con el área urbana. Y resulta que en la práctica estamos haciendo exactamente lo contrario. Los camas, los collas, ¿qué? Necesitamos complementarnos. ¿Por qué? Porque los orientales tienen mercado natural en el occidente y los del occidente tienen el mercado natural en el oriente para nuestra producción. Por eso yo nunca creí esa teoría del separatismo, porque desde mi punto de vista, entre el oriente y el occidente en Bolivia hay un matrimonio religioso, no admite divorcio. A ver, pónganse la idea, Santa Cruz se separa, es independiente. ¿Dónde hace su mercado? ¿Creen que va a ir a vender su producción al Brasil o a Argentina? Imposible. Ellos producen lo mismo y en mayor escala. Se van a morir sin plata. Y lo mismo nosotros. Entonces nos necesitamos, debemos complementarnos. Se llama la complementariedad de los opuestos. Hoy nos estamos mirando a matarnos campo, ciudad. Debemos complementarnos. Pero se ha ideologizado y dogmatizado tanto. Yo recuerdo una anécdota. En mis tiempos jóvenes de juventud, locura, ¿no? Me metí a la actividad política partidaria. Yo era dirigente de un partido político, dirigente departamental, dirigente nacional. El movimiento bolivianí, los Trigos Limpios, nos entró el gorgojo. Bueno, ahí se avistaron muchos dirigentes, campesinos, etc. El año 2008 estuve en una recepción y veo una mesa de dirigentes, los saludo y les digo, ¿nos puedes venir a tu mesa, doctorcito? No, véngase. Empezamos a conversar y me dicen esto, doctorcito, ya está de buen tamaño, ¿no? ¿Qué? Ustedes, los de la ciudad, ¿por qué? Yo, no, pues nos tratan de los aras, ustedes los aras, y ustedes saben que ustedes dependen de nosotros, así no lo saben. ¿Por qué? Porque nosotros producimos alimentación y les mandamos. Entonces, sin nosotros usted se muere. Le digo, miren, esa era una teoría válida para la década de los 50. Hoy, nosotros podemos importar hasta de contrabando alimentos de Argentina, del Perú, de Chile. En cambio, nosotros pagamos impuestos, ustedes no. Y nuestros impuestos van para ustedes también. Pero el problema no es si ustedes son nosotros, el problema son los bolivianos. ¿Por qué nos estamos haciendo esto de ustedes, nosotros? Eso es buenísimo. Pero si se dan cuenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado nos visitó y este año emitió su informe. ¿Y cuál es lo más importante del informe? Que Bolivia está polarizada al extremo. Polarización que es alimentada por los líderes políticos y que estamos en un riesgo de entrar en una espiral de conflictividad peligrosísima. Porque están envenenando la mente. Han escuchado la última intervención del dirigente del Estado Mayor del pueblo, desde el municipio de Vacas, que ha decretado el cuarto intermedio, lo han escuchado. Primero que tenía alguien al lado y estaba con unas ganas de triturar a alguien en la cara llevado. Y el tipo les echaba la culpa a la prensa. Ustedes nos han ninguneado, no nos han dado cobertura, solo dan cobertura a los caras, a esos oligarcas, a los capitalistas, a los de la derecha. Tiene una rabia de su autoderrota, porque nadie los ha derrotado, ellos se han derrotado. Pero al derrotarse nos han dejado con gran secuelas de una economía
economía que se venía a vivir, mi esposa me decía, no he encontrado para comprar plátano. Alguna vez el plátano es caro. Pero el problema no es el mercado interno, tenían su mercado en Argentina que acabamos de perder. Y esos pobres productores que hacen. Entonces, un poco yo hago esta reflexión por este principio que deberíamos hacer el esfuerzo de implementar, la complementariedad. Y un gran teórico de esto fue don Filemón Scott. Recuerdo que una vez nos encontramos en un vuelo y me dice, quiero que en casa vamos a tomar café. Llego y tenía una pequeña biblioteca. Me lo tenían marcado los libros. Mira, Platón ya planteó la complementariedad. Mira, el poeta alemán Goethe, en la época moderna, complementariedad, y así me fue repasando con sus libros, perdón. Luego me dijo, Pasoscanqui, Jaime Mendoza y así. Y él me dijo, ¿sabes? Te tengo que confesar que me arrepiento de haber abrazado el trotskismo. Estaba equivocado. No es la lucha entre el proletariado y el capitalista, es la complementariedad de los opuestos. Eso que entre los hechos eran los papas, los curas, entre los aymaras, los aranzayas y los guaranzayas. Tiene una explicación. Y dijo que había, ya no era muy estudioso, respetaba el estudioso, lo admiraba mucho a él, lo conocí de nada en el siglo XX y luego terminó siendo un amigo. Entonces, es un principio importantísimo en el que había que trabajar, por eso me estoy deteniendo a reflexionar críticamente. Hay que trabajar en esto, hay que desarmar espíritus. No hay enemistad entre Canvas y Coria, somos bolivianos. No tiene por qué haber enemistad entre campo y ciudad, somos bolivianos. Ahora, si los que predican esto son, como dicen, ser marxistas, Carlos Marx jamás habló de la contradicción entre campo y ciudad. Era entre capital y asalariado. La fuerza de trabajo versus capital. Entonces, esos que se dicen ser marxistas nunca le han leído Marx. Posiblemente la tapa de la obra El Capital de Marx es la obra cumbre para entender la economía política. No, ¿qué se refiere cuando nuestros políticos es lucha de clases? Las clases sociales que identificó Karl Marx en sus escritos, la clase alta, que es la propietaria de los medios de producción, la clase baja, que es la propietaria de la fuerza de trabajo, que se llama asalariado, y hay una clase media, que es la clase intelectual, que es útil para la clase alta, porque le genera y le produce pensamiento, pero también puede ser útil para la clase baja, porque puede generarle la conciencia social para hacer la revolución y derrotar al capitalismo. Es el escrito de Karl Marx, no es el mío. Yo recuerdo que mi tesis de grado fue mi tribunal del ojo de vidrio, Ramón Rocha Monroy, enseñarle a mí. Me preguntó esto de la estratificación y se me fue. Comprenderán que estaba en algo de nervios y logré tomar mis nervios en la defensa, que en vez de decir la pequeña burguesía, les dice Karl Marx a los de la clase media, a los intelectuales, y yo dije los pequeños intelectuales. Casi se paró sobre la mesa y me saltó. Me dije, ¿qué? Porque era intelectual. Y no, rectifico, la pequeña burguesía, el pequebule. Eso es lo que dice Karl Marx, y acá repetimos como loros. No sé si a estas alturas esta división se puede hacer tan rigurosamente, porque por ejemplo en La Paz, en el Alto, hay una clase alta que es la cholada, los famosos cholets. En el área rural hay capitalistas, ¿no? Entonces, también puede haber el lumpen proletariado en los centros tremendamente urbanos. Es que Karl Marx mismo nos enseñó que la vida es dialéctica de un permanente proceso de cambio, donde hay cambios cuantitativos para llegar a un cambio cualitativo. Y los marxistas siguen razonando como si las cosas hubiesen cambiado en el mundo. Entonces digo, ¿qué tipo de marxistas son? No han entendido la filosofía de Karl Marx. Pero bueno, eso lo podemos hablar en filosofía jurídica, es apasionante.
Y por si acaso no explicamos. De filosofía muy queremos saber lo que todos ustedes saben de física nuclear, entonces no me pregunten por ahí atrás. El otro principio se llama reciprocidad, y es que una entidad territorial, si recibe una ayuda de otra, tiene que ser recíproca en la medida de sus posibilidades que siempre se puede presentar. El principio de la equidad de género, que es la inclusión de la mujer en el ejercicio de la función pública, en la distribución de la riqueza, en la planificación, eliminar el patriarcado y sacar el chip machista del cerebro, no solo de los hombres. Yo tengo una tesis de que la máxima machista en Bolivia es la propia mujer, no todas. Ahora hay como doña María Galindo, que es excesivamente también el otro extremo del feminismo, que es una ideología mal aplicada que al final del camino le puede hacer daño a la mujer. La subsidiariedad es que el tema de la autonomía no se aplica directamente, sino pasando etapas, donde tiene que haber la transferencia de competencias, tiene que elaborar su propia norma básica, etc. A eso se llama la subsidiariedad. El principio de la gradualidad, que se va implementando gradualmente todo el andamiaje de esto de la autonomía y los gobiernos autónomos. La coordinación y lealtad institucional, la coordinación en el nivel subnacional y del nivel subnacional con el nacional, no pueden andar aislados. La transparencia en la gestión pública de estas entidades autónomas. La participación social, el control social. La participación a través de la planificación participativa, que ya les expliqué anteriormente, y el control social, ejerciendo un control sobre la ejecución de los planes y programas en cuya elaboración ha participado la población. Finalmente, un principio que lo he remarcado respecto a la reivindicación de los pueblos indígenas originarios, que es la provisión de recursos económicos suficientes a estas entidades sobre la base del reconocimiento de la preexistencia de estas naciones. Hay sectores conservadores que elevan la voz, dicen: ¿por qué se les está dando tanto territorio a estos indígenas? ¿Por qué tanto privilegio? Porque, oye, ellos son anteriores al propio Estado. Ellos eran dueños de este territorio. Los españoles llegaron después, y por lo tanto también los criollos y los mestizos llegamos después. Entonces, no se les está haciendo ninguna concesión, sino se les está restituyendo algo que era de ellos. Es el tema donde hay que trabajar mucho, porque el gobierno los ha utilizado como un escudo, y hoy ni siquiera los atiende, y los sectores conservadores han salido, pero con un discurso aplanador. Hay sectores conservadores que quieren dejar sin efecto esta constitución para volver a la constitución anterior, al statu quo anterior. Entre ellos está el jurista cochabambino, que fue ministro y ahora vive en la cómoda Miami, Carlos Sánchez Versailles. Recuerdo que en 2019, nunca me llevé bien con él, confieso, pero en 2019 me recibió una llamada rara, con un número raro, y me saluda, me dice: quería felicitarte, has jugado un rol importante en Oriental, etc. Y no me había enterado. No, ahora tú tienes autoridad moral, tienes que culminar este proceso haciendo que se anule la Constitución. Le digo: oye, tú eres jurista, no se puede anular una Constitución. En el Perú intentaron, porque Fujimori ha sido declarado dictador. 2 años estuvieron en un debate de anular la Constitución, pero anular la Constitución generaría una inseguridad pública, porque imagínense todos los actos jurídicos constituidos sobre la base de esa Constitución, la legislación, los contratos. Entonces terminaron convencidos de que eso no era posible. ¿Qué hicieron? Sacaron una resolución en su Congreso Nacional, en la Asamblea, retirando la firma de Fujimori de la Constitución, porque fue el que promulgó. Entonces retiraron por declararlo dictador a Fujimori. Entonces le dije: Carlos, tú puedes plantear eso. Primero, pero no podemos retornar al pasado. Era pues necesario integrar a estas naciones y pueblos indígenas al sistema constitucional, porque vivieron ignorados, vivieron excluidos,
Pero hay sectores ultra radicales, que los macizos llaman los ultraderechistas, que sueñan con volver al pasado. Jamás se puede retornar al pasado, siempre uno tiene que ver eso. ¿Que hay que hacer ajustes? Sí, señor. ¿Que hay que reforzar y recuperar la institucionalidad democrática que está, todos los días se está viniendo a pedazos abajo? Lo de hoy día es fatal. Yo no he visto reacciones razonables, pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional es algo de golpe mortal a la institucionalidad democrática. Primero porque desconoce el principio de preclusión. Imagínense en las elecciones nacionales, cuando estemos a punto de elegir al presidente, anulen todo el proceso. Y se queda el debilucho Arce, quién sabe hasta cuándo, porque se han anulado las elecciones. No puede ser. Hay un principio básico para ir cerrando y evitar eso que se llama preclusión procesal, preclusión electoral también. Se ha venido abajo la elección judicial. Bueno, esta noche van a hacer análisis muy sesudos para cómo reaccionar. La única reacción, ¿saben qué es? Que la Asamblea Legislativa emita una ley declarando la sentencia de imposible cumplimiento, inmediatamente hablan proceso penal contra esos magistrados porque han actuado en causa propia. Ellos se han autoprorrogado al sacar esa sentencia. Y pues los sancione, como consecuencia va a quedar sin efecto la sentencia y se realizan las elecciones. Si no, vamos a ir al desastre. Pero bueno, comentarios. Sobre toda esa base, cada entidad territorial tiene su propio régimen jurídico con el que se organiza y funciona. Veamos, la entidad territorial autónoma departamental se organiza y funciona sobre la base de las normas que están organizadas por niveles jerárquicos de la siguiente manera. En el primer nivel, al ser Estado unitario, siempre vamos a tener la Constitución y el bloque de constitucionalidad nacional. Primer nivel, para todos. Segundo nivel está conformado por los tratados y convenciones internacionales en materia económica, aduanera, arancelaria, cooperación internacional, diplomática, consular. Segundo nivel. Tercer nivel, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, Ley 081. Esta ley define, aclara qué es una entidad territorial autónoma, cómo se elabora y aprueba el Estatuto Autonómico, la Carta Orgánica, desarrolla la distribución de competencias que está en la Constitución, determina el manejo de los recursos económicos, todo eso. Por eso es una ley marco. El cuarto nivel está constituido por la legislación marco nacional. ¿Por qué? Porque hay competencias concurrentes donde la legislación le corresponde al nivel nacional, a las entidades territoriales emitir el reglamento y ejecutarlo. Y las competencias compartidas donde la ley marco emite el nacional, leyes de desarrollo particulares y los reglamentos las entidades territoriales. Entonces en ese contexto está la legislación marco nacional. Luego, en el quinto nivel está el Estatuto Autonómico Departamental, que es su norma básica. Ya les dije, a nivel departamental el estatuto es como la Constitución a nivel nacional. Luego están las leyes departamentales y finalmente los reglamentos departamentales. ¿Sí? Ese es el ordenamiento jurídico aplicable en el departamento. Ahora veamos la otra entidad. Usted decía hace rato que todos estos gobiernos nacionales gozan de igualdad. En esto el marco normativo no habría una contraposición entre ellas. Vamos a ver que no, vamos a describir precisamente eso. El municipal, la entidad territorial autónoma municipal. Primer nivel, Constitución bloque de constitucionalidad, porque es para todos. Segundo nivel, tratados, convenciones internacionales, materia económica, aduanera, arancelaria, consular, diplomática y cooperación internacional. Tercer nivel, ley marco de autonomías, la ley 081. Hasta ahí siguen todos igual. Cuarto nivel, legislación marco nacional. Acá viene la diferencia. Quinto nivel, carta orgánica municipal. Sexto nivel, leyes municipales. Séptimo nivel, reglamentos. Fíjense que no estoy haciendo mención al Estatuto Autonómico Departamental. A la ley departamental ni el no se aplica.
porque eso se aplica en el nivel departamental. El municipal tiene, a partir del quinto nivel, su propia norma. ¿Entendido? Por eso, manejarlo resulta un poco complejo, no imposible. Es más duro en un estado federal. En este, hasta el cuarto, 1, 2, 3, cuarto nivel es uniforme de todos. Desde el quinto tiene la variación. ¿Okay? Como está en el mismo nivel, el departamental no le puede imponer al municipal. Tampoco el municipal al departamental. Porque si eso sucede, se va a generar un conflicto de competencia por invasión de competencia. ¿Entendido? La otra entidad territorial autónoma es la indígena originaria campesina. Y esa entidad tiene el siguiente ordenamiento. Primer nivel, Constitución, bloque de constitucionalidad. Segundo nivel, tratados y convenciones internacionales en las materias que ya he mencionado. Tercer nivel, ley marco de autonomías y descentralización, ley 081. Quinto o cuarto nivel, legislación marco nacional. Quinto, estatuto autonómico de la entidad indígena originaria campesina. Su propio estatuto, que la tienen que elaborar, aprobar, poner en. Sexto nivel, derecho consuetudinario. No tiene reglamento. Fíjense que en este nivel no se aplica el estatuto departamental ni la carta orgánica. No se aplica la ley departamental ni la ley municipal. No se aplica el reglamento departamental ni reglamento municipal. Tiene su propia norma. ¿Está claro? Ahora, no estoy haciendo mención a la regional. ¿Por qué? Porque la regional, por si acaso, es una congregación de municipios provinciales que recibe competencias no del nivel central, sino del departamental, y no tiene potestad legislativa. Ahí sí se aplica la ley departamental, el reglamento departamental. Por eso solamente he mencionado antes. Ahora, aclaro que es pregunta obligada de examen. En la parte de desarrollo va a encontrarse una pregunta que diga: describa con precisión el ordenamiento jurídico aplicable en tal entidad territorial. A unos les tocará el departamental, a otros le tocará el municipal, a otros el indígena, sucesivamente. Estoy advirtiendo que el día del examen les voy a disparar. Desaparezcan o adelántense en dispararme a mí, si no los mato. Pero solo tenemos que poner eso, ¿verdad? ¿Perdón? Solo tenemos que poner eso o tenemos que Esto. cada uno. Esto, y me dirá, por esto. Por ejemplo, me dirá, en los tratados y convenciones, como tenemos en el bloque también tratados, me hará una pequeña aclaración. Acá me dirá, bloque de constitucionalidad, tratados en materia de derechos humanos, derecho comunitario. En cambio, acá son tratados sobre materia arancelaria, aduanera, económica, unas pequeñas explicaciones y precisiones. ¿Cuál es la estructura del gobierno? Ahora, cada entidad territorial tiene su propio gobierno. Pero aclaro que estas entidades, los gobiernos de estas entidades territoriales solo tienen 2 órganos. En el nacional hemos visto que tienen 4 órganos, ¿se acuerdan? Legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. En estas entidades solo hay 2, legislativo, ejecutivo. ¿Por qué no hay el judicial? Porque tenemos un tribunal departamental de justicia, ¿no? Pero no es parte del gobierno departamental, porque el tema de impartición de justicia, la legislación sustantiva y procesal, es una competencia privativa del nivel nacional. Solo el nacional puede emitir las leyes, porque si no fuera así, en Cochabamba esto es delito, en Oruro no, eso es Estado federal. Nosotros no somos Estado federal. Que quede claro eso una vez más. Y la diferencia entre el federal y el unitario descentralizado es que en el federal cada estado que es parte de la federación tiene su propia soberanía. Por lo tanto, tiene su propia legislación sustantiva y su legislación procesal. Entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica hay un código penal federal, por lo tanto hay delitos federales. Y hay una policía federal, el FBI. En cambio, en cada estado que es parte de los Estados Unidos, estado de Kansas, estado de Florida, estado de Carolina, estado de Texas, cada estado tiene su propio código penal, tiene su propio código procesal penal, tiene su propia policía. ¿Entendido?
nosotros no. Fíjense que la policía es de mando nacional. El gobernador no puede impartir órdenes, tiene que venir desde arriba. Luego comento precisamente la debilidad que refleja eso. Entonces, por eso en estas entidades hay solo 2 órganos. Ahora, el gobierno autónomo departamental entonces tiene 2 órganos. El legislativo departamental se ejerce a través de la Asamblea Legislativa Departamental. Esa asamblea está constituida por asambleístas elegidos por voto popular, sufragio universal, sistema proporcional. ¿Qué significa sistema proporcional? Que cada partido que interviene en la elección recibirá un número de escaños en proporción al número de votos obtenidos. El partido con más votos tendrá más escaños, más asambleístas. El partido con menos votos tendrá menos asambleístas. Se los elige con lista completa cerrada. Pero a ellos se añaden asambleístas elegidos por las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos existentes en el departamento. Y ellos eligen de acuerdo a sus usos y costumbres. Y la legislación nacional ha definido uno por cada pueblo. En Cochabamba, por ejemplo, han reconocido 2 pueblos indígenas minoritarios. Los yuquis, que eligen un asambleísta, los yuracares. Ahí yo tengo mi dura crítica. Y los aymaras. Hay aymaras en Cochabamba, claro, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Tapacarí y parte de la provincia de Arque. ¿Y por qué los desconocen ellos? Están discriminando. Y los mocetenes. Ustedes saben que Cochabamba tiene conflicto con el departamento del Beni en el límite norte, la zona del Parque Isidoro Seco. Los del Beni creen que pertenece a Beni, los de Cochabamba creen que pertenece a Cochabamba. Yo recuerdo que me hicieron una broma pesada cuando fui a dictar clases de posgrado, siempre hoy. Me dicen en un cafecito, profesor, ¿usted sabe cuál es el límite del Beni al sur? No lo sé, no lo recuerdo. Es Villa Tunari, qué raro, ahora que recuerdo, a mí me enseñaron en geografía que el límite de Cochabamba hacia el norte era la plaza principal de la ciudad de Trinidad. No se han traducido, pero ustedes me están provocando. Eso lo tenemos que discutir en el Parque Isidoro Seco y de acuerdo a mis menciones históricas pertenece a Cochabamba. Pero ahí están poblando los mocetenes. Y el no reconocer por parte de Cochabamba implícitamente reconocer que eso pertenece al Beni. ¿Y sabían que es la zona más rica? Tiene reserva de petróleo. Y ahora solucionar es más complicado porque cada departamento va a querer el petróleo por las regalías. Un poco más vamos a tener que dilucidar a balazos. Por negligencia de nuestros comités cívicos, de nuestras autoridades, que han dejado pasar el tiempo, luego han descubierto el petróleo. Lo único que podrá pasar es que sea una administración compartida. Pero bueno. Creo que aparte de petróleo también se ha encontrado oro a flor de piel. Posiblemente. Este país tan rico, pero tan pobre de espíritu. Debieron ser potencia mundial. Aparte de eso hay otras cosas más que... O sea, todo eso, el petróleo ya es un recurso natural que vamos a nivel mundial, pero países con tecnología con satélites en arriba, desde ahí con esa tecnología se pueden hacer cosas allá abajo. Y nosotros tenemos mucha riqueza, pero estamos conseguimos soltar por eso, entonces si llevamos años, estamos, digamos, soñando. Todo eso podríamos tener alguna manera de explotarlo, estamos sentados sobre el tema y no hacemos nada. Pero si nos pasamos sacándonos los ojos. Entonces nosotros estamos peleando, los chinos están arrasando con todo, con todo. Nosotros andamos bloqueando. Sí. Los otros andan haciendo... Bien, queremos descubrir quién es más marxista que Marx. Los chinos también son comunistas, pero ellos son del ala no leninista, no marxista. Son de Mao Zedong. Mao Zedong planteó la revolución cultural. Es otro tipo de comunismo. La ideología de Mao Zedong es muy diferente. Pero ellos formalmente son comunistas. Sin embargo, son más capitalistas que Estados Unidos. Para justificar su composición económica, modo de apropiación de los medios de producción, porque es lo que diferencia uno del otro, han creado la teoría de la economía social de mercado.
Como China hasta hace poco era el país con mayor población, que acaba de ganar la India. Hay un marcadorcito de reloj. Cada segundo hay una cifra. A pesar de que ya les tienen prohibido a los chinos, ¿verdad? El control de la natalidad. Entonces tienen una población que el gobierno garantiza de que no sea desocupada. Todos deben tenerlo, pero es una mano de obra barata. Entonces han abierto las puertas a inversiones extranjeras de Estados Unidos y las empresas más importantes han visto el negocio de tener mano de obra y se han llevado sus capitales a la China. Y encima se han llevado la tecnología de Japón. Hoy se están comiendo el mercado mundial, que ya Europa ha activado sus mecanismos de protección del mercado, el antidumping. Y Estados Unidos está activando, me han escuchado los discursos furibundos de Donald Trump, el nuevo presidente, porque la China silenciosamente se está consumiendo, copando el mercado mundial, mientras nosotros discutiendo que marxismo, leninismo, bloqueándonos. ¿Y cuántos recursos naturales tiene China? Muy pocos. Y nosotros tenemos. Cuando a mí me dicen, veamos eso, yo digo, en Bolivia hay que preguntarnos qué recursos no tenemos. En cambio, en Japón, ¿qué tienen? No tienen nada. Conjunto de distritos que todo el tiempo es un maremoto, tsunami, terremoto. Pero ¿saben qué tienen? En eso han invertido, tecnología. Son potencia mundial. Hay una sola cosa, un referente para que digamos un país, un estado pueda salir adelante, que se organice, que la organización depende mucho. O sea, si está teniendo buenos parámetros para organizarse, para conducir sus cosas, y poder salir adelante. Porque Alemania, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, del 45 a los 55 ya estaba otra vez establecido como un país. Y a la siguiente década ya era potencia. En 30 años, nosotros más de 200 años, vamos a un país más corrupto que el de todos. Pero no solamente organizaciones, es educación, es disciplina. Lo que menos tenemos en Bolivia es educación y disciplina. Lo que menos tenemos es responsabilidad. Y finalmente, lo último que no tenemos es amor a la patria. Hay una estructura. Yo conocí a una persona que ha sido nuestro embajador en Taipei, que es la parte social, es la otra parte de la China, es un poquito más capitalista, se podría decir. Pero él me decía, la estructura es interesante. Tú tienes desde quien te controla 4 cuadras, y ojo, falla y es chavo, ese no la cuenta. Y tiene que estar atento de si hay un poco quemado, si la acera está mal, no sé qué, y canalizando los recursos para que se hagan esas reparaciones. Algo tan sencillo. Aquí lo hemos derivado a las OCBs, ¿no? Pero me contaba que su hijo se perdió en un supermercado y el chico tenía 5 o 6 años, se subió un taxi y se hizo llevar a su casa en inglés. Hablando en inglés, lo dejaron a su casa. Al taxista, por haber recogido a un menor de edad no acompañado, aunque lo haya llevado sano y salvo, le hicieron un proceso. Peor que era el hijo de un diplomático. El supermercado se secó y demás, ¿no? Eran unas anécdotas que me contaba él. Educación. Eso nos falta tanto. Y el problema es que por un lado el Estado nos inventa y por otro lado no queremos. Eso es, no queremos. Seguimos repitiendo. Pero bueno, se preguntarán cuántos asambleístas. Eso se tiene que definir en el Estatuto Autonómico. Pero como no tenemos el nivel nacional, nos lo impone. Dice, tendrá número de asambleístas equivalente al número de provincias. Cochabamba, ¿cuántos? 16. Más otro tanto por población, 32. Más los 2 de los pueblos indígenas, 34. Cada departamento se hace la misma operación. ¿Cómo se organiza internamente la asamblea? La máxima instancia es la plenaria, reunión de todos los asambleístas. La directiva, con un presidente, vicepresidente, secretarios. Las comisiones legislativas cuyo número se define en su ley orgánica. Luego, las bancadas políticas. ¿Qué funciones le asigna la Constitución? La función deliberativa es el centro de debate democrático plural.
la función fiscalizadora y la función legislativa departamental, elaborar leyes departamentales. Yo le añado la función de control, la función de representación y gestión, que no es necesario estar en la Constitución, es algo inherente a la naturaleza corporativa, colegiada y legislativa. El órgano ejecutivo departamental, es el otro órgano, se ejerce a través de la gobernación departamental. Y la gobernación está compuesta por la o el gobernador departamental, elegido por voto popular con el sistema de mayoría absoluta de votos, 50% más 1. ¿Qué sucede si un candidato no obtiene esa votación? Segunda ronda electoral, la segunda votación. ¿Qué periodo de funciones tiene? 5 años con derecho a la elección por una sola vez. Los asambleístas departamentales también, por cierto. 5 años con derecho a la elección por una sola vez. ¿Qué requisitos debe cumplir? Los generales señalados por el artículo 234 de la Constitución, los específicos eran 25 años, residencia permanente en el departamento los 2 años anteriores a la elección. Además del gobernador está el gabinete secretarial con secretarios departamentales, cuyo número define la ley orgánica departamental. Dependiente de cada secretaría departamental están las direcciones departamentales, ejercido por directores, y dependiente de cada dirección los jefes de unidad. Dependiente del jefe de unidad el resto del personal administrativo. Los secretarios departamentales, directores y jefes de unidad son funcionarios de confianza política que los designa el gobernador. No tienen periodo de mandato. Pueden ser destituidos en caso en que pierden la confianza política del gobernador. En cambio, el personal por debajo del jefe está en el sistema de carrera administrativa. Aunque el movimiento al socialismo ha desconocido eso, por su estatuto dice que para ser funcionario público tiene que ser militante más. Eso es inconstitucional, pero lo grave es que el Tribunal Electoral, Supremo Electoral, lo ha aprobado sin condenar. ¿Qué funciones le asigna la Constitución? La función administrativa, organizar y administrar los servicios públicos departamentales, los recursos, la economía. La función reglamentaria, elaborar reglamentos a las leyes departamentales mediante decreto gubernativo. Pero además de eso, la representación y dirección funcional política. El gobernador nos representa ante el gobierno nacional a organismos internacionales. Ese es el gobierno departamental. La estructura del gobierno regional, gobierno autónomo regional. Son realmente diablos. Las diaburas de también tiene 2 órganos. No es legislativo. Órgano deliberante. Ay, por favor, precisión. No es legislativo. Órgano deliberante. Se ejerce a través de la Asamblea Regional. No estoy diciendo Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque no tiene función legislativa. Está integrado por asambleístas regionales elegidos por voto popular junto a la lista de candidatos a concejales en las elecciones subnacionales. Tienen un periodo de mandato de 5 años con derecho a reelección por una sola vez. Se organizan internamente igual que el departamental. Plenaria, directiva, las comisiones y las bancadas. Tiene facultad deliberativa, normativa administrativa, no legislativa. Solo emite mediante resoluciones normas administrativas, porque no tiene competencia asignada por el nivel central, le delega el departamental o el transfer. Y la potestad de control y fiscalización. El Ejecutivo regional se ejerce a través del gobernador regional. Es elegido por voto popular, el gobernador o la gobernadora, con sufragio universal, mayoría simple de votos. El que está en primer lugar, aunque la diferencia con el segundo sea de un voto, gana. Tiene periodo de función de 5 años, los mismos requisitos que para ser gobernador. Y
cuenta con un personal administrativo de apoyo que define su estatuto autonómico. Sus funciones son de administración, administrar la cosa pública, y de representación de la región ante las autoridades. No tiene potestad reglamentaria porque no hay leyes que reglamentan. Esto puede ser la comunidad de municipios del Cono Sur. Sí, pero en este caso ya no es mancomunidad. En la mancomunidad no tiene normas, no tiene gobierno, sino es una unión de hecho regulado con un reglamento para ahorrar esfuerzos, recursos. En cambio, en la región ya es otro concepto. Tienen que unir municipios bajo un patrón de un pasado, una historia común, con tradiciones, etc. Por eso hay, por ejemplo, la región del Chaco, que principalmente está integrado por los Huenayec, los guaraníes. Y el Chaco abarca tanto Santa Cruz como Tarija y Chuchaco. El gran problema es que la Constitución dice sin traspasar límite departamental, lo cual es un error. Claro, pero yo pensaba haciendo otro ejemplo, el tema de los municipios del régimen metropolitano, por ejemplo. Son varios municipios con algo en común. Ellos no van a ser región. Está la posibilidad de crear una unidad metropolitana. En este caso van a crear la entidad territorial metropolitana que va a tener su estatuto autonómico y a futuro su propio gobierno. Es el que está el proyecto de Cochabamba, ¿cómo se llama? ¿Alejo Canatayo? Canata, ¿no? Perdón, Canata, sí. El gobierno autónomo municipal tiene también dos órganos, el legislativo, que se ejerce a través del Consejo Municipal. El Consejo Municipal está integrado por concejales municipales cuyo número debe fijar la Carta Orgánica. Como no tienen Carta Orgánica, la Ley Nacional fija que todos los municipios que tengan una población hasta 20.000 habitantes, 5 concejales. De 20.000 arriba se va añadiendo por cada 20.000 un concejal con un tope máximo de 11 concejales. Y en los municipios capital del departamento, 11 concejales. Entonces, por ejemplo, en Cochabamba, nuestro municipio tiene 11, pero ciudades intermedias como Quiracollo, que tiene una población superior a los 150.000, tiene 11 concejales, Sacaba tiene 11. Habrá otros que tienen 9, otros que tienen 7, dependiendo del número de habitantes. Los concejales son elegidos por voto popular con el sistema proporcional de lista completa. Duran en sus funciones 5 años, deben cumplir los requisitos de ser generales del 234, mayor de edad 18 años, su periodo de mandato es 5 años, el otro requisito es residencia permanente en el municipio 2 años anteriores. También las naciones o pueblos indígenas existentes en un municipio que no decidan hacer su autonomía pueden elegir un concejal de acuerdo a sus usos y costumbres que se va a añadir a los concejales electos por voto. ¿Cómo se organiza internamente? En la plenaria, que es su máxima autoridad, la directiva, presidente, vicepresidente, secretario, comisiones legislativas, bancadas parlamentarias. ¿Qué función se les asigna la Constitución? Función deliberativa, función fiscalizadora y legislativa municipal, elaborar leyes municipales. Yo le añadiría función de control, función de representación y función de gestión, que son inherentes a su naturaleza. Una pregunta, ¿cuáles son las funciones de un concejal municipal? Lo que acabo de decir, legislar, fiscalizar, controlar, representar, gestionar. Esas son sus funciones. Las atribuciones están descritas en su Carta Orgánica y en la Ley General, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley 482, artículo 17. El órgano ejecutivo municipal se ejerce a través de la alcaldía municipal integrado por la alcaldesa o alcalde que es elegido por voto popular con simple mayoría de votos. Se ubica en primer lugar, aunque la diferencia con el segundo sea de un voto, será elegido, por eso pueden salir con 20% de votos en cada municipal cuando se fracciona la votación. Los requisitos que debe cumplir, los mismos que para ser gobernador, tiene un periodo de 5 años con derecho a la reelección por una sola vez de manera continua. Además del alcalde están los secretarios municipales, cuyo número en materia se define en su ley orgánica. Los dependientes de cada secretaría están los directores de departamentos municipales, dependiente de la dirección, los jefes de unidad, y dependiente de eso, el resto del personal municipal. Los secretarios, directores y jefes son personal de confianza política, los designa el alcalde sin periodo.
En cambio, el resto del personal debería estar en el sistema de carrera administrativa, han optado por entrar a la Ley General del Trabajo, por tener la estabilidad laboral. Porque con el sistema de carrera están condicionados a evaluación de desempeño. Pues se han resistido a entrar al sistema. ¿Qué funciones le asigna la Constitución? Función administrativa, organizar y administrar servicios públicos municipales, administrar los recursos municipales, los recursos naturales. La función reglamentaria, elaborar reglamentos a las leyes municipales mediante el decreto ley, hacer cumplir las leyes. Yo añadiría además la dirección, política y representación funcional del municipio. El alcalde nos representa al municipio ante autoridades nacionales e internacionales. Esas son las funciones de este órgano ejecutivo. Con relación a las autonomías indígenas originarias campesinas, no describo su gobierno. ¿Por qué? Porque el nivel nacional no define, ni por lo tanto la Constitución no define. Su gobierno lo ejerce de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces la Constitución simplemente regula cómo se organiza una autonomía indígena. No es automático, no es que cada nación o pueblo indígena es autónomo, no, tienen que organizar la autonomía indígena. ¿Sobre qué fundamento? El autogobierno, que supone el ejercicio de su libre determinación que reconoce el artículo 2 de la Constitución. Entonces, democráticamente la población está asentada en territorios indígenas, mediante el referéndum tiene que decidir si conforman la autonomía. Si van a conformar, van a unir municipios, provincias, en su caso departamentos, porque puede haber pueblos que están en 2 departamentos, como los guaraníes, o los quechuas, o los aymaras. ¿Cuáles son la base para eso? Que exista una población que comparte territorio, cultura, historia, lenguas, organización, instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas comunes. Serán quechuas, serán guaraníes, serán aymaras, y ese es el principio básico. Una vez que deciden, se van a unificar los territorios indígenas que pueden estar asentados en municipios, provincias, departamentos, y tienen que elaborar su estatuto autonómico. Democráticamente someter al control preventivo de constitucionalidad, con el dictamen constitucional aprobar mediante voto en un referéndum la población asentada. Y en ese estatuto tienen que sentar las bases para luego conformar su gobierno de acuerdo a sus usos y costumbres, en lo que no se involucra el Estado-Nación. Solamente supervisa a través del órgano electoral, no se involucra. Hasta hoy hay solo 2 autonomías ya institucionalizadas. La autonomía del pueblo quechua Tlajaypampa, en Cochabamba, provincia de Misque. La autonomía del pueblo de Charaña, el pueblo aymara, en Charaña, Oruro. El resto está en etapa de organización que no avanza porque el gobierno no tiene interés de colaborar técnicamente en la implementación. Ese es el panorama de los gobiernos. Finalizamos con una mirada a la distribución de competencias. Como hay entidades territoriales con gobiernos, esos gobiernos tienen que recibir competencias que transfiere el nivel nacional vía Constitución. A ese efecto, el artículo 297 define 4 tipos de competencias: las competencias privativas, las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las competencias concurrentes. ¿Qué son las competencias privativas? Son aquellas que corresponden al nivel central de gobierno y que no son susceptibles de transferencia ni delegación. Están nombradas por el artículo 298, parágrafo primero, que tiene la obligación de ley. ¿Qué son las competencias exclusivas? Son aquellas que pertenecen a un nivel territorial, a una entidad, y que en la parte de la reglamentación son susceptibles de delegación o transferencia. El nivel nacional puede delegar al departamental, reglamentar cierta competencia y ejecutar. El departamental puede transferir, de hecho tiene que hacerlo a los gobiernos regionales o a los municipales. Están nombradas esas atribuciones exclusivas del nivel central por el artículo 298, parágrafo 2.
del gobierno autónomo departamental por el artículo 300, del gobierno autónomo municipal por el artículo 302 y del gobierno autónomo indígena originario campesino por el artículo 304. Y está la lista de competencias exclusivas. En el tema de departamental, municipal, indígena, las competencias que se les transfieren es del ámbito administrativo, orientado a lograr el desarrollo humano sostenible y sustentable. En otras materias es del nivel nacional. Luego están las competencias compartidas. ¿Cómo define la Constitución a las competencias compartidas? Dice que son aquellas sujetas a una legislación básica que debe ser emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el nivel nacional, cuya legislación de desarrollo, una legislación más específica, particular, corresponde a las entidades territoriales autónomas, la departamental, municipal, indígena, de acuerdo a la característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponde a las entidades territoriales autónomas, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia de salud. La ley de educación a Avelino Siñari es de nivel nacional, la de desarrollo podrían ser las territoriales, la reglamentación y ejecución. Estas competencias están nombradas por el artículo 299, parágrafo primero. Finalmente están las competencias concurrentes. ¿Qué son las competencias concurrentes? Son aquellas en las que la emisión de la ley básica corresponde al nivel central a través de la Asamblea Legislativa. Y los niveles territoriales, departamental, municipal, indígena, les corresponde simultáneamente al nacional emitir la reglamentación y la ejecución. Ejemplo, el medio ambiente, el nivel nacional saca la ley del medio ambiente, el departamental en lo que le corresponde saca el reglamento, las fichas ambientales, los planes de mitigación ambiental hacia el departamento. Y el municipal, en lo que le corresponde, también saca su reglamentación. Estas competencias concurrentes están nombradas por el artículo 299, parágrafo 2 de la Constitución. Bueno, esa es la nueva bonita, ni tan nueva, ni esta. Adolescente, 15 años ya cumple, pero sigue gateando, incluso intentando ver. Con eso hemos completado el avance de esta materia de derecho constitucional y sus procedimientos. Por lo tanto, con esto hemos acabado nuestras clases presenciales. Y aquí el próximo encuentro con ustedes será el lunes 18 de noviembre para el examen del tercer parcial. Luego ya hemos fijado el examen del final, el 2 de diciembre. ¿Listo? Nada más. Así que ya se van a liberar de este mal. La siguiente semana, por favor, en la hora de clase aprovechen para organizar. Ya les dije, preguntas obligadas son cómo se organiza cada hora. Eso lo tienen que saber así. 2. Las atribuciones. Hay todo un grupo de preguntas. 3. Este tema del ordenamiento jurídico de cada entidad. 4. La distribución, tipos de competencias. No les voy a pedir que nombren las competencias, ¿no? ¿Qué son privativas? ¿Qué son exclusivas? ¿Qué son concurrentes? ¿Qué son compartidas? Sabemos. El desarrollo les van a dar en derecho administrativo, en la siguiente materia. Les van a desarrollar cada una de las competencias. ¿Okay? ¿De qué temas nos trae? El cansancio. Tema 13, derechos colectivos de los pueblos indígenas. 14, ordenamiento jurídico. 15, órganos de nivel central. 16, funciones no tradicionales. 17, gobiernos de entidades territoriales. 5 temas, nada más. Así que aprovechen. El final es de los 17. Sí o sí es de los 17. ¿Y qué pregunto generalmente al final? Todas aquellas preguntas que no respondieron correctamente. Entonces, voy seleccionando como
guardo los exámenes y digo, a ver, ¿qué preguntas han fallado? Esto les vuelvo a preguntar para ver si han mejorado porque hemos hecho retroalimentación. Claro está que el día de la retroalimentación había algunos que se decir, ¿por qué a vos más notas? ¿Por qué menos a mí? La naturaleza del ser cochabambino, aquí. Cuando el inteligente anotaba, esto tengo que ir a practicar, esto que me he equivocado, y esto es lo que me ha dicho, porque les digo, en el final vuelven a echar esas preguntas. Las dos siguientes clases que vienen no pasan con esto. ¿Para qué vamos a venir si ya hemos agotado el avance? Doctor, disculpe, la grabación del 12 de septiembre. Alguien me hace recuerdo, creo que Diego sugería algunas grabaciones. El 12 de septiembre, doctor. Pero luego, si alguien es gentil, de verdad que no es mentira, se me va olvidando. Tengo multitud de trabajo que me dejan sin respiro. Si alguien es gentil, les recordar.